El día de hoy entonces vamos a estar meditando en este texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 12, versículos del 29 al 32, pero vamos a fijar nuestra atención especialmente en el versículo 32. El versículo 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ese va a ser el foco de nuestra atención, el centro de nuestra atención. Pero para poder entender bien el sentido de esas palabras, qué es lo que eso significa, tenemos que reflexionar un poquito en el contexto, lo que se dice antes. Y si agarramos entonces el texto, desde el versículo 29, entendemos que el tema general de esa sección es la adoración. Dios empieza diciéndole a su pueblo, en el versículo 29, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti, las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. ¿Qué significa esto? Dios le está diciendo al pueblo: tú vas a llegar a la tierra prometida, tú vas a conquistar a las naciones que están allí, y alrededor de donde tú estés va a haber muchas naciones, y las naciones que tú hayas conquistado, bueno, esas naciones, tenían a sus propios dioses. Dioses que no son dioses, dioses paganos, y esas naciones tenían un modo de adorar a esos dioses. Y entonces Dios le dice a su pueblo: cuando tú estés allí, no preguntes acerca de cómo adoraban esas naciones a sus dioses. No te pongas a indagar, a investigar cómo adoraban las naciones antes de que llegáramos aquí, cómo adoraban estas naciones a sus propios dioses. Dios dice: no quiero que hagas eso, pero si te llegas a enterar de cómo lo hacían, cómo adoraban, Dios continúa diciendo, no, en el versículo 31, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Y entonces Dios está diciendo, si te llegas a enterar de cómo adoraban esas naciones a sus propios dioses, yo no quiero que copies eso y lo reproduzcas en mi propia adoración. No hagas así a Jehová tu Dios. No me traigas esos modos de adoración, esa forma en la que ellos a sus dioses los adoran. No vengas delante de mí y trates de adorarme a mí de esa manera. No quiero eso, no quiero ese tipo de adoración, no me traigas eso. Es un contexto de adoración. Un contexto de adoración. Dios está hablando sobre la adoración. Y justamente en ese contexto es donde Él dice, al final, el versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. El tema central de Dios aquí es, con respecto a la adoración, lo que tiene que ver con la adoración, quiero que no sumes cosas, que no restes cosas. Hablando sobre la adoración, quiero que hagas únicamente lo que yo te pido. No más, no menos, solo lo que yo te pido. Y por lo tanto, el día de hoy, la doctrina central o la enseñanza central de este pasaje es la siguiente. En la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Él ha autorizado en su palabra. ¿Okay? Esta es la enseñanza central de este texto. En la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Él ha autorizado en su palabra. Y esa es la enseñanza sobre la cual vamos a estar girando en esta predicación el día de hoy. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras o qué implican? Esto implica entonces que si hay cosas que Dios no ha autorizado en su palabra para que las hagamos, entonces no debemos hacerlas.
Y entonces cuando los líderes de las iglesias se reúnen a pensar, hey, tenemos un servicio de adoración, tenemos una iglesia, ¿qué vamos a hacer en el servicio de adoración? ¿Qué elementos vamos a introducir? Ya tenemos la predicación de la palabra, ya tenemos oración. ¿Qué más vamos a hacer? Los líderes de las iglesias se reúnen y se ponen a preguntar qué hacer en la adoración. Lo que tienen que pensar los líderes bíblicamente no es si Dios no prohibió algo, entonces podemos hacerlo. Y no deben preguntarse, Dios no prohibió, por ejemplo, nunca prohibió en la palabra que hagamos obras de teatro en la adoración. No está prohibido. No hay un versículo donde se dice, está prohibido hacer obras de teatro en la adoración. No existe ese versículo. Pero el punto es este. En la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Él ha autorizado. Así que la pregunta correcta es, ¿Dios autorizó las obras de teatro? ¿Hay un versículo donde Él diga, quiero esto en mi adoración? Si no hay un versículo donde diga esto, si no hay autorización de Dios, entonces eso no debe hacerse. Y así para cualquier elemento. Si Dios no lo ha autorizado, no se debe hacer. Para decirlo en menos palabras, si Dios no lo pidió, Dios no lo quiere. Si Dios no lo pidió, Dios no lo quiere. Este es un principio que se conoce en la teología reformada o entre teólogos como el principio regulador. Ese es el nombre que se le da a este principio, que en la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Dios ha autorizado en su palabra. Esto es conocido como el principio regulador. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Y para hablar de esto, vamos a abordar por lo menos tres cosas. Vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué es la adoración? Para tener un contexto más amplio. En segundo lugar, vamos a ver unas aclaraciones básicas o elementales acerca de la adoración, principios básicos sobre la adoración. Y en tercer lugar, vamos a buscar el fundamento bíblico para el principio regulador, el principio de que en la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Dios ha autorizado. Vamos a hablar acerca de qué es la adoración, principios básicos de la adoración y el fundamento bíblico de este principio regulador. Vamos a hablar primeramente entonces de qué es la adoración. Hay dos formas en términos generales en que la gente suele pensar en la adoración. Y esto es la adoración en términos de toda la vida o la adoración en términos de lo que sucede en este tiempo en la iglesia. Y entonces la gente suele tener ideas como esto. ¿Qué es adoración? Y la gente piensa, la adoración es el domingo cuando voy a la iglesia y estoy allá cantando y mientras canto estoy adorando. Eso es adoración y la gente tiene esta idea. Eso es adoración. Otras personas piensan, bueno, adoración es toda la vida. Todo lo que yo haga es adoración. Y entonces hay algunas ideas un poco confusas acerca de qué cosa es adoración. Pero para esto tenemos que empezar a traer un poco de claridad al asunto y decir, bueno, ¿qué es adoración? ¿O a qué tipo de adoración nos referimos? La adoración puede entenderse de dos maneras, que estas son la adoración cotidiana o la adoración religiosa. Adoración cotidiana o adoración religiosa. La adoración cotidiana, sí, es lo que hacemos día a día. Y este es el punto, que día a día, aún en las cosas más pequeñas, debemos buscar adorar a Dios, glorificar a Dios. El apóstol Pablo dice, ya sea que coman o que beban o que hagan otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho en adoración a Dios para su gloria, aún las cosas más pequeñas. Comprar, vender, jugar, estar con la familia, comer, tomar, todo. Nuestro propio trabajo, nuestros negocios, todo tiene que ser para su gloria. Y no hay ni un solo aspecto de esta vida humana que deba quedar fuera del servicio a Dios. Todo es para su gloria y para su servicio. Pero hay otro sentido, que es un sentido un poco más restringido,
acerca de la palabra adoración. La palabra adoración, de hecho, en la Biblia casi no es usada para hablar de toda la vida. En la Biblia la palabra adoración es mucho más usada para hablar de momentos diferentes, momentos especiales, momentos en donde nos encontramos delante de Dios de una forma mucho más íntima. Y creo que nuestra propia experiencia nos puede dar testimonio de ello. No es lo mismo. Y no creemos, de hecho, que sea lo mismo. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, hermano, ¿tú crees que das gloria a Dios o puedes darle gloria a Dios mientras juegas un partido de fútbol? Yo creo que algunos de ustedes dirían, bueno, supongo que puedo darle gloria a Dios jugando un partido de fútbol. Pero si yo preguntara, hermanos, ¿dónde te sientes más en comunión, más cerca de Dios? ¿Cuando juegas un partido de fútbol para su gloria? ¿O cuando estás en la mañana con tu Biblia en oración? ¿Dónde te sientes más en comunión con Dios, cerca de Dios, recibiendo de su gracia? Y yo creo que indudablemente la mayoría de los cristianos van a decir, me siento más cerca de Dios cuando estoy en su palabra, orando y leyéndola. Porque hay algo distinto en eso. Y sí, todo tiene que ser para la gloria de Dios. El partido de fútbol, sí. Leer la Biblia, sí. Ambas cosas tienen que ser para la gloria de Dios, claro que sí. Pero no todo es igual. Estos actos como leer la Biblia, orar, son especiales, son distintos, son diferentes, nos ponen en comunión con Dios de forma más cercana. Este tipo de actos y estos momentos que apartamos para no hacer nada más, sino solo buscar al Señor, esos son los momentos de adoración. Esos son los momentos de adoración como tal, que esta es la adoración religiosa. Entonces la adoración cotidiana es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo, o que deberíamos estar haciendo todos los días, todo el tiempo. Y la adoración religiosa es la que venimos a hacer en momentos específicos en nuestras vidas, momentos apartados con la única finalidad de buscar el rostro de Dios y relacionarnos con Él, escuchar su voz y hablarle. Ahora, la diferencia entre un tipo de adoración y otro es como esto. Es como si yo voy con mi esposa y ella me dice un día, amor, por favor, ¿podríamos salir juntos? ¿Puedes apartar un tiempo para que juntos salgamos y platiquemos y vayamos a un restaurante y quizás al cine y compremos un helado y tengamos algo así como una cita juntos? Porque es que quiero que hagas algo, que estemos tú y yo con una buena relación, una bonita relación. ¿Qué tal si yo le dijera entonces a mi esposa, hombre, mujer, pues si yo todos los días salgo a trabajar, es para ti? Yo salgo y me rompo la espalda para ti. ¿Por qué ahora me estás pidiendo que dé más tiempo para ti? Todo mi tiempo es para ti. Y eso puede ser verdad. Puede ser verdad que cuando yo salgo a trabajar estoy pensando, ay, mi esposa, quiero que esté bien, voy a salir, voy a trabajar. ¿No? Puede que eso sea cierto y que lo hago para ella, claro que sí. Pero aún así, eso no cancela que deba haber momentos más íntimos, ¿cierto? Momentos más cercanos con ella. Asimismo, en nuestra vida cotidiana pensamos en Dios, queremos hacer lo que hacemos para Dios, nuestros negocios para Dios, nuestros entretenimientos para Dios, todo para Dios, pero eso no cancela que debe haber momentos más íntimos con Él. Y esos son los momentos de adoración religiosa. Ahora, entendemos que hay una diferencia entre la adoración cotidiana y la adoración religiosa. Pero dentro de la adoración religiosa, esos momentos íntimos, hay por lo menos, según la Biblia, 3 tipos diferentes de momentos de adoración religiosa. 3 tipos de momentos de adoración íntima delante de Dios. Y estos son la adoración pública, que es lo que estamos haciendo en este momento, la adoración familiar, ese es en segundo lugar, que es lo que hace cada familia en su casa cuando abre la Biblia, juntos oran, juntos leen. Y en tercer lugar, la adoración secreta, que es aquello de lo que Jesús habló cuando dijo que al orar
te encierres en tu habitación, en tu cámara secreta, y ores a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará, ¿no? Y él habló de una oración, una comunión, una adoración secreta. Esta adoración religiosa tiene esas tres vertientes, por así decirlo: pública, familiar y secreta. Ahora, todo esto para decir que el principio del que estamos hablando, el principio de que en la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Él ha autorizado en su palabra, ese principio, ¿de qué tipo de adoración se refiere? ¿A qué tipo de adoración se refiere? Debemos hacer exclusivamente lo que Dios ha autorizado en su palabra. ¿Dónde? ¿En la adoración cotidiana? Bueno, la respuesta es no. En la adoración religiosa, en la adoración en esos tiempos íntimos delante del Señor, adoración secreta, adoración familiar, adoración pública. En esos tiempos, como en este momento, debemos hacer exclusivamente lo que Dios nos pida en su palabra, lo que Dios autorice en su palabra. Afuera, en la vida cotidiana, no podemos proceder con ese principio, porque hay muchas cosas que Dios no nos pide en su palabra, pero que sí son legítimas. Por ejemplo, si yo me levanto por la mañana en mi vida cotidiana y digo, ¿será que es legítimo que yo me lave los dientes? Y vea la Biblia y lea la Biblia y diga, Dios no autorizó en ninguna parte que yo me lave los dientes. Y como Él no lo autorizó, entonces no debo hacerlo. No puedo conducirme con ese principio en mi vida cotidiana. Hay muchas cosas que Dios no dice en su palabra para la vida cotidiana y sí son legítimas. En la vida cotidiana nos conducimos basados en los principios generales de la Biblia. Y hay un principio general acerca de que debemos cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y como eso es un principio general, yo digo, bueno, tengo que lavar mis dientes, o bañarme, o etcétera. En la vida cotidiana nos conducimos con los principios generales de la Biblia, pero en la adoración, en los tiempos especiales de adoración, tenemos que hacer solo, exclusivamente, lo que Dios pide, ni más ni menos. Y por eso nuestro texto en Deuteronomio dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. No le metas, no le quites, no le sumes, no le restes, haz solo lo que yo te pido, ni más ni menos. Con esto hemos terminado nuestro primer punto, que es la adoración, o cuál es el tipo de adoración al que nos referimos. Pero en segundo lugar, debemos dar algunas aclaraciones básicas o principios básicos acerca de la adoración. Principios básicos acerca de la adoración. Y para algunos de ustedes probablemente esto sea muy básico, pero mucho de esto es necesario porque con mucha frecuencia se nos olvida. Aclaraciones básicas o principios básicos de la adoración. Lo primero que queremos mencionar es que la adoración es para Dios. Y esto para nosotros puede ser algo quizás obvio. Pues claro que es para Dios. Nadie discutiría eso. Venimos y adoramos ¿a quién? A Dios. Claro que la adoración es para Dios. Pero lo que pasa, lo que sucede y la razón por la cual esto es importante es porque a veces en nuestro corazón, en realidad, de algún modo pensamos que la adoración es para nosotros. ¿Cuándo revelamos esto? Cuando salimos de algún servicio de adoración y decimos, ay, hoy la adoración no me gustó. Pues no tenía que gustarte, no era para ti. Es como si tú agarras y le das un regalo a alguien y terminas diciendo, ay, no me gustó el regalo. No te tiene que gustar a ti, no importa. Es para esa persona, lo importante es si a esa persona le gustó o no. Revelamos que a veces en el fondo de nuestro corazón todavía pensamos que venir aquí en este momento es un servicio para nosotros. Es algo que hacemos para nosotros mismos. E incluso en algunas iglesias llegan a haber diálogos o ideas como, es que esta vez en la iglesia o en la adoración no me sentí lleno.
no me llenó. No nos tiene que llenar, porque no es Dios sirviéndonos a nosotros, sino nosotros sirviendo a Dios. Esto es para Él, no para nosotros. Y revelamos que no nos queda claro que es para Dios. Pero esto es para Dios. Él tiene que ser complacido con esto, no nosotros. Entonces la primera aclaración básica de la adoración es que la adoración es para Dios. Debemos evitar una mentalidad de consumidor. No venimos nosotros aquí a consumir como si fuera McDonald's. Nos sentamos, recibimos un servicio y al final ponemos nuestra queja. No me gustó esto, no me gustó aquello. No es así. En todo caso, Dios es el que se sienta y nosotros los meseros que lo atendemos. Porque esto es para Él, no para nosotros. Pero en segundo lugar, la segunda aclaración que quiero dar es que la adoración es instituida por Dios. Entonces, la primera es que es para Dios. La segunda aclaración o principio es que la adoración es instituida por Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Él la inventó, Él la creó. Él es el de la idea de que vengamos aquí y lo adoremos. ¿Dónde vemos esto? En Levítico 23. Levítico, capítulo 23. Versículo 3, o 2 más bien. Levítico 23, 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que hay un día de reposo, y ese día de reposo creemos que es el día de hoy, y hay algo que tiene que suceder en este día de reposo. Dice, santa convocación. Santa convocación. La palabra usada allí para convocación es también asamblea. ¿Qué significa esto? Que el domingo Dios convoca a su pueblo a reunirse en una asamblea santa delante de Él. ¿A quién se le ocurrió eso? De que los domingos, el día del Señor, el pueblo de Dios se reúna en una asamblea santa delante de Él. ¿A quién se le ocurrió eso? No a nosotros, no es idea nuestra. Esto es idea de Dios. Él instituyó esto y por lo tanto, Él es el único que tiene derecho a decir cómo es esto. Vamos a ponerlo de esta manera. Es como si yo inventara, como si tú inventaras un deporte nuevo o un juego de mesa nuevo. Y de repente ves a la gente jugando este deporte o jugando este juego de mesa y empiezan a inventar sus propias reglas. Y empiezan a decir, no, 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 esto se juega así, esto se hace así. Y tú estás allí, tú inventaste eso. Y a ti no van y te preguntan, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Ellos simplemente se inventan nuevas reglas y nuevos modos de hacer las cosas. Pero tú creaste eso. Tú eres el que sabe cómo es. Bueno, esto mismo pasa con Dios y la adoración. Él es el que creó la adoración. Él es el que nos dijo, reúnanse. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos acercarnos ante Él y decir, Señor, ¿cómo quieres esto? No venir y agarrar la adoración y empezar a recrearla a nuestro gusto. Esto es idea de Él. Él lo creó. Tenemos que acudir a Él para saber cómo adorar. Dios instituyó la adoración. Entonces, lo primero es que Dios, o la adoración es para Dios. Lo segundo, la adoración es instituida por Dios. Pero en tercer lugar, está el punto de que la adoración es espiritual. La adoración es espiritual. Eso es un punto que se encuentra en Juan, capítulo 44. El Evangelio de Juan 44. Creo que lo tengo mal. Debe ser el capítulo 4, perdón. Sí, capítulo 4, versículos 23 y 24.
Y este es Jesús hablando a la mujer samaritana. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo debemos adorar? Debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero vamos a fijarnos en esta primera parte, en espíritu. Debemos adorar en espíritu. ¿Qué significa esto? Esto tiene mucho que ver con cómo hacemos las cosas en nuestras iglesias. No nos interesa tener un montón de elementos que excitan los sentidos. No nos interesa tener una musiquita conmovedora de fondo, con unos reflectores y humo saliendo de uno y de otro lado, con un montón de imágenes y fotos y un montón de elementos que excitan los sentidos y nos hacen sentir el corazón acelerado. No nos interesa nada de eso, porque la adoración a Dios no es sensual, no es carnal, la adoración a Dios es espiritual. Lo importante no es que nos sintamos excitados en nuestros sentidos, lo importante es que nuestro espíritu adoremos al Dios vivo y verdadero. No importa cómo nos sintamos, porque ¿saben qué pasa? ¿Cuántas personas y cuántas iglesias y cuántas grandes multitudes de gentes se encuentran en iglesias en donde en el domingo llegan a sus iglesias? ¿Y qué pasa? Se sienten súper excitados en sus emociones y lloran y se inclinan y tiemblan. Y al día siguiente deciden seguir viviendo tan pecaminosamente como siempre. No se trata de tener experiencias fuertes y sentir las cosas. No se trata solamente de sentir. La adoración no es experiencias. Puede tener experiencias, pero no es todo lo que es. La adoración es espiritual. Es en nuestro espíritu. Y por eso tampoco nos interesa tener aquí una gran banda, grupo musical con guitarras, batería, bajo. No nos interesa excitar los sentidos, la adoración es espiritual. Entonces, en primer lugar, la adoración es para Dios. En segundo lugar, la adoración es instituida. En tercer lugar, la adoración es espiritual, no sensual, no carnal. En cuarto lugar, la adoración es de corazón. La adoración es de corazón, o debe ser de corazón. Esto es algo que Jesús nos enseña cuando Él enfrenta a los fariseos y les dice: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. La adoración debe ser algo de corazón. Y lo más importante en la adoración es nuestro corazón, y que genuinamente nos acerquemos a Él con un corazón humilde, contrito, humillado, sincero. Lo más importante es el corazón, y que genuinamente vayamos a Él. Pero, aunque lo más importante sea el corazón, y esto es importante, el corazón no es todo lo que importa. ¿Okay? Lo más importante es el corazón, sí, pero el corazón no es todo lo que importa. Y este punto es muy importante enfatizar. ¿Por qué? Porque la gente piensa: ¿por qué hablan acerca de cómo adorar? No importa cómo. Siempre que lo hagas con tu corazón, eso es todo lo que importa. Siempre que seas sincero, eso es todo lo que importa. Y entonces la gente tiene este pensamiento: no importa cómo lo hagas. Bien, puedes ir a la adoración y tratar de adorar a Dios con danzas, o con obras de teatro, con disfraces, No importa, solo que en tu corazón quieras adorar a Dios. ¿Ok? Sí, lo más importante es el corazón, ciertamente. Pero ojo, no es todo lo que importa. No es todo lo que importa. Es lo más importante, sin lugar a dudas, pero hay muchas otras más cosas que también importan. Importan las formas en que adoramos a Dios. El corazón, y también la forma en que ese corazón se expresa en adoración a Dios. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, la adoración es para Dios. En segundo lugar, es instituida. En tercer lugar, es espiritual. En cuarto lugar, es de corazón. En quinto lugar, la adoración es algo sagrado para Dios.
Y con esto me refiero a que Dios trata su adoración como algo muy, muy, muy delicado. En la Biblia tenemos el testimonio de que Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y lo vemos muchas veces. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se desvió y Dios fue paciente? Y Dios no les dio todo el castigo que ellos merecían. Y Dios lo soportó, lo soportó, lo soportó. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Claro que sí, pero cuando alguna persona se acercó a Dios en su adoración, vamos a decir esto, ultrajando la adoración, manchando la adoración, vemos reacciones sorprendentes de parte de Dios. No parece ser tan paciente como usualmente lo es. No parece ser tan misericordioso ni tan lento para la ira como usualmente lo es. Cuando se trata de la adoración, Dios establece esto con mucha claridad. Esto es algo de primer orden, en que no voy a tolerar ofensas. Y en la Biblia, por lo menos en la Biblia, vemos esto de parte de Él. La adoración es importante, la adoración es un tema serio que Dios no deja desatendido. Que Dios no simplemente dice, ¡ay! Un pequeño tropezón, no pasa nada, síguele. Dios muchas veces, cuando la gente ofendió en su adoración, Dios mandó juicio inmediato, sin segundas oportunidades, sin momentos para pedir perdón, simplemente juicio instantáneo, y los ofensores perecieron en el acto. ¿Qué nos enseña esto? Que para Dios la adoración es algo muy serio, es algo sagrado. Y precisamente con eso en mente, tenemos que acercarnos a la adoración y pensar, ok, si es algo tan serio, bueno, ¿cómo debemos hacerlo? Entonces, nada más para recapitular, vimos estos 5 puntos acerca de 5 aclaraciones básicas o principios básicos acerca de la adoración. Pero ahora sí, vamos a ver específicamente en incidentes bíblicos. Incidentes bíblicos, historias bíblicas, narraciones en la Biblia, en donde notamos precisamente que la gente violó el principio regulador, violó el principio de que debemos hacer solo lo que Dios pide. ¿Qué pasó cuando la gente se acercó a Dios trayendo algo que Dios no pedía? ¿Qué pasó en la Biblia cuando la gente adoró a Dios de un modo no autorizado por Dios? ¿Qué pasó? Vamos a ver eso precisamente. Vamos a un texto que se encuentra en Levítico primero, Levítico capítulo 10. Levítico 10, versículos 1 y 2. Levítico 10, 1 y 2 dice esto: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasa en este texto? Tenemos a estos 2 jóvenes sacerdotes, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Ustedes recordarán, Aarón es el hermano de Moisés. Moisés, aquel con quien Dios abrió el mar en 2 y el pueblo de Israel salió de Egipto escapando de los egipcios. Bueno, Moisés tenía un hermano, su hermano es Aarón, y Aarón fue el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote de Israel. Este Aarón tuvo 2 hijos, tuvo más, pero por lo menos tuvo 2, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran 2 jóvenes aprendices de sacerdote. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, eran 2 personas con renombre en Israel.
Nadab y Abiú estaban practicando para en el futuro ejercer el oficio de sumo sacerdote, alguno de ellos. Pero ¿qué pasó? Un día a Nadab y Abiú se les hizo fácil pensar, vamos al templo de Dios, vamos al tabernáculo y vamos a ofrecer un fuego que la Biblia llama un fuego extraño. Vamos a ofrecer este elemento extraño, este elemento que Dios nunca pidió. Y probablemente Nadab y Abiú veían la Biblia, leían el registro y decían, Dios no lo prohibió, no dice que no se pueda, simplemente no lo pidió. Tal vez podemos hacerlo. Llegaron Nadab y Abiú con aquel elemento a la adoración a Dios, quizás experimentando con el culto a Dios. ¿Y qué pasa? En el versículo 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tal como veíamos, normalmente Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿qué pasó con estos dos jóvenes? Experimentaron curiosamente con la adoración a Dios, presentando un elemento raro, extraño, algo que tal como dice aquí la Biblia, Dios nunca les mandó, no lo pidió, no lo requirió, no lo autorizó. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron exterminados en el acto. ¿Qué nos enseña esto? Que para Dios la adoración es un tema muy serio. Y Dios no soporta que vengamos ante Él con nuestras invenciones, con lo que a nosotros se nos ocurrió que sería buena idea. No, Él quiere que hagamos lo que Él nos pidió. Tal como dice ese texto que leímos, cuidarás de hacer lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás, ni más ni menos, solo lo que Dios pidió. Y el énfasis en este texto está en el hecho de que, ¿qué es lo que hicieron Nadab y Abiú? ¿Cuál fue su pecado? ¿Es que ellos hicieron algo explícitamente prohibido en la Biblia? No estaba explícitamente prohibido. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron algo que simplemente Dios no mandó, no lo pidió. La exhortación para nosotros es exactamente la misma. Si hay algo, aunque no esté explícitamente prohibido en la Biblia, si hay algo que Dios no pidió para su culto, para su adoración, no lo hagamos. No lo traigamos delante de Dios. Este es solamente un incidente. Veamos otro incidente de adoración que se encuentra en Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. En Éxodo 32 nos encontramos con esto. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice el texto bíblico, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hasta ahí. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, Moisés había subido al monte Sinaí, donde Dios estaba dándole la ley. Y Moisés se había tardado ya 40 días y 40 noches. No era poco tiempo. Imagínate simplemente que tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, voy a la tienda. Se tarda 40 días y 40 noches. Es demasiado. El pueblo estaba allá abajo diciendo, ¿qué le pasó a este tipo? Subió allá, ya va más de un mes. De verdad, más de un mes y no baja. Naturalmente el pueblo dijo, pues hay que avanzar. No podemos quedarnos aquí eternamente esperándolo. La reacción del pueblo hasta cierto punto era de esperarse. Ellos dijeron, venga, vamos a avanzar, ¿qué hacemos? Y entonces el pueblo equivocadamente se acercó con Aarón y le dijo, Aarón, no sabemos qué le haya pasado a este Moisés. Haznos dioses que nos guíen. Aarón dijo, ok, denme todo el oro que tengan, los aretes de oro, pulseras de oro, todo lo que tengan, denme el oro. Aarón todo ese oro lo metió a un horno, le dio forma y salió un becerro. Una imagen de un becerro de oro. Y la Biblia nos cuenta cómo el pueblo se desvió y empezó a adorar a este becerro. Pero hay algo que tal vez en muchas ocasiones pasamos por alto. Y esto es que el pueblo en ese incidente no estaba cambiando de Dios. El pueblo de Israel estaba tratando de adorar a su mismo Dios de siempre, a Jehová, solamente que de un modo equivocado. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por la declaración de Aarón, cuando dice en el versículo 5, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. ¿A quién pensaban ellos que estaban adorando con la imagen del becerro? ¿A quién? A Jehová, su Dios, el Dios de siempre. Y entonces tenemos que notar esto. Ellos no estaban equivocados acerca de quién adorar. Era el Dios correcto, el Dios al que hay que adorar. Ahí estaban bien, es Jehová. ¿En qué estaban mal entonces? En el modo, en la forma, en la manera en la que ellos estaban tratando de adorar. Entonces podemos decir esto. Dios correcto, adoración incorrecta. Dios correcto, adoración incorrecta. Sí, ese era el Dios que tenías que adorar, sí, pero esa no era la manera de. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser un poco comprensivos con el pueblo de Israel. Cuando ellos presentan esta imagen de un becerro, no podemos pensar que ellos tenían una intención maliciosa. Está el pueblo de Israel allí. Y el pueblo de Israel apenas acaba de ver cómo Dios abrió el mar en dos y Dios derrotó a Faraón. Y entonces el pueblo de Israel tiene una visión de Dios debe ser muy poderoso, Dios debe ser muy fuerte. Y entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Crea una imagen ¿de qué? De un animal fuerte, que es un becerro, que va a ser un toro, ¿no? Crea una imagen de un animal fuerte, pensando, esto debe darle gloria a Dios. Es un animal muy poderoso, un becerro. ¿Qué hacen después? Pues probablemente ellos estaban pensando, pues si esto es lo que hacen todas las naciones, los filisteos tienen imágenes para sus dioses, los egipcios tienen imágenes para sus dioses, los griegos tienen imágenes para sus dioses, ¿por qué no vamos a tenerlas nosotros? Es lo popular, es lo de hoy, ¿no? Todo el mundo lo hace, no puede ser que todos estén equivocados y nosotros estemos en lo correcto, no puede ser. Pero sí, todos estaban equivocados. Y a Dios no se le busca por medio de imágenes. Y quizás en nuestro tiempo puede haber el mismo tipo de espíritu. Y tenemos ideas bien intencionadas y pensamos, esto debe darle gloria a Dios. Pero si Dios no lo pidió, no es así. Y pensamos, ¿todo mundo hace esto? ¿Todo mundo usa instrumentos? ¿Todo mundo canta Marcos Witt o Hillsong? No lo sé. ¿Todo mundo hace esto? ¿Es lo de hoy? No puede ser que todos estén equivocados y nosotros somos los únicos que estemos bien. Pero sí puede ser. Con el pueblo de Israel pasó justamente eso. Y ellos hicieron mal en ir por ese camino. Lo que Dios nos muestra es que no solo importa el Dios al que adoramos,
sino el modo en que adoramos a ese Dios. ¿Qué pasó después de que el pueblo de Israel hizo esto y adoró al Dios correcto de un modo incorrecto? Dios no reaccionó nada bien. En el versículo 10, ahí, Éxodo 32, 10 dice, Dios hablando con Moisés le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estuvo dispuesto a destruir a todo su pueblo por esto. Estuvo a punto de destruir a todo su pueblo por esto. Y nuevamente vemos, Dios no se toma con ligereza, no se toma a la ligera los asuntos de su adoración. Pero para continuar viendo solamente un texto más que se encuentra en... Un momento. Sí. Simplemente un texto más que se encuentra en... Sí, Génesis, capítulo 4. Versículos del 1 al 5. Estos son Caín y Abel. Y desde entonces vemos el mismo principio de adoración. Desde el versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y otra vez vemos gente acercándose a Dios en adoración. Aquí tenemos a Caín y a Abel, ambos acercándose a Dios en adoración, ofreciendo una ofrenda, y Dios se agrada de uno y no del otro. Y hasta cierto punto podemos admitir que Dios se agradó de Abel porque Abel tenía un corazón recto y no se agradó de Caín porque Caín tenía un corazón torcido. Claro que eso es cierto, pero al mismo tiempo el texto dice que Dios no solo se agradó de Abel, también se agradó de su ofrenda misma. El texto dice allí, en el versículo 4 y 5, y miró Jehová con agrado a Abel y algo más, a su ofrenda. Y versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a algo más, a la ofrenda suya. Abel estaba bien en su corazón, Caín estaba mal en su corazón, pero también la ofrenda que Abel trajo fue la correcta y la ofrenda que Caín trajo fue incorrecta. Abel trajo animales, Caín trajo frutos de la tierra. Pero ¿cómo se suponía que ellos iban a saber cuál era la ofrenda correcta? Bueno, podemos pensar en la historia que acaba de pasar aquí en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hace Dios para cubrir su desnudez? Dios no inventa de la nada unas pieles. Lo que Dios hace es que toma unos animales vivos y los sacrifica. Animales mueren, derraman su sangre. Y Dios toma esas pieles de esos animales para cubrir a Adán y Eva. Y Adán y Eva entonces entienden, la forma de estar bien con Dios es que alguien tiene que pagar. Es el derramamiento de sangre. Adán y Eva entienden esto y naturalmente Adán y Eva van a contarle esto a sus hijos, Caín y Abel. Ellos sabían la forma correcta de acercarse a Dios es con el derramamiento de sangre.
Caín y Abel sabían cuál era la manera correcta, la ofrenda correcta, pero uno decide, voy a ofrecer la ofrenda correcta, animales, y el otro decide, no voy a hacer esto, voy a ofrecer algo nuevo, algo que a mí se me ocurre, lo que a mí se me antoja, frutos de la tierra. Nunca ha pedido Dios esto, pero lo voy a hacer de todos modos. ¿Y qué pasa con ellos? Que Caín, su ofrenda no es aceptada por Dios. En la adoración a Dios debemos hacer solo lo que Dios pide, ni más ni menos, no sumar, no restar. Todo esto es importante para que nosotros podamos ofrecer un culto aceptable a Dios. Pero en medio de todo esto, debemos tener en cuenta una última cosa, y con esto vamos a terminar. Debemos tener en cuenta una última cosa, y esto es: por más que tengamos todos los elementos correctos, por más que nosotros tengamos predicación de la palabra, oración, cantemos solo salmos, no tengamos instrumentos, tengamos la cubierta de la cabeza, qué sé yo, por más que tengamos todos esos elementos externos correctos, quiero que tengamos muy claro esto: la adoración completamente pura en esta vida no existe. ¿Sí? En este lado de la eternidad no existe, y nunca vamos a tener una adoración perfecta. Nunca. Y nunca debemos jactarnos y nunca debemos pensar, en mi iglesia sí adoramos como Dios quiere. En mi iglesia tenemos una adoración pura y perfecta. ¿Saben qué? Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque nuestros corazones, que es la parte más importante, muchas veces no están donde deberían estar. Y bien podemos tener todos los elementos de afuera correctos, pero en el interior tener las cosas muy incorrectas. Y estoy aquí y estoy cantando un precioso salmo, pero mi mente está allá en mi trabajo, en mis problemas. Y estoy aquí y estoy escuchando supuestamente la predicación, pero en realidad estoy pensando en la lista del mandado de la semana. Y no estamos donde deberíamos estar. Y en nuestra mente y en nuestro corazón no estamos ofreciendo una adoración realmente pura, perfecta. No podemos jamás jactarnos. Aún nosotros tenemos que admitir, sí, estamos luchando por tener una adoración pura. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, estamos luchando por adorar a Dios perfectamente. ¿Nos cuesta trabajo por nuestra carne, por nuestro corazón? Sí, pero esto no en ninguna manera nos hace superiores a nadie, porque también nosotros estamos en ello. Y cuando pase esto y fallemos, ¿a quién podremos recurrir? Sino a Cristo Jesús, que perdona nuestros pecados, incluso estos pecados que ya vimos que Dios se toma con mucha seriedad su adoración. Incluso estos pecados en Cristo son perdonados. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro y Dios se enojó, Dios se rindió de su intento de destruirlos. ¿Por qué? Porque hubo alguien intercediendo por el pueblo, delante de la presencia de Dios. En ese entonces fue Moisés. Y Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Y Dios no destruyó al pueblo por la intercesión de Moisés. Pero nosotros tenemos un mucho mejor intercesor, que es Cristo Jesús. Y esto no significa, entonces podemos hacer lo que sea en la adoración, ya no importa porque de por sí nos van a perdonar los pecados. Para nada. Somos perdonados en Cristo Jesús. ¿Y esto para qué? Para que vivamos una nueva vida en obediencia y agradecimiento a Él, cada día conformándonos más a lo que Él quiere. Pues bien, esto es un poco de la doctrina del principio regulador, el principio de que en la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Dios ha autorizado. Todo lo no autorizado, todo lo no pedido debe quedar fuera. Vamos a terminar con una oración. Nos ponemos de pie para orar.